wowmx.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, antes más Tele TV, muy contentos de estar con ustedes. Hoy vamos a platicar con Edgar Mendieta del Partido Revolucionario Institucional. Vamos a hablar acerca de los ecos, porque bueno, la marcha por la defensa del INE ya pasó, pero sí debe haber seguramente todavía muchos ecos que nos van a dar mucho de qué hablar. Bueno, en la mañanera el presidente le ha dedicado muchos minutos, eso quiere decir que sí le estuvo monitoreando y sí le interesa. Y por supuesto la gente que estuvo presente ahí, pues yo creo que le debe interesar muchísimo más. Por eso vamos a platicar sobre ese tema con Edgar, que ya lo tengo aquí en pantalla. ¿Cómo te va, amigo? Bien, amigo, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Te voy a hacer una pregunta muy obvia, pero te la tengo que hacer. ¿Fuiste a la marcha? Sí, totalmente. Por eso ando ronco, por eso ando afónico. Ah, perfecto. Bueno, a ver, cuéntanos un poquito, si quieres, en este primer bloque, todo lo que nos quieras platicar y compartir de lo que viste, de lo que viviste ahí en la marcha del domingo pasado. Pues mira, vi a mucha gente entusiasmada de haber ido. Yo vi gente convencida de participar. Yo te quiero decir que mi familia, mi mamá, que no es una persona muy asidua a la vida política, fue la que me dijo, oye, pero vámonos todos, ¿no? Toda la familia. Y pues vámonos toda la familia. Y ella ahí habló ella fue la que se encargó de hablar con la familia. Nos pusimos de acuerdo y nos fuimos, nos juntamos todos en un punto y nos fuimos con otros amigos más a la verdad es que creo que fuimos comerciantes, fuimos de todos lados, que fue una marcha muy, ¿cómo decirlo así? Muy ciudadana. Yo, la última marcha que recuerdo con esas características de ciudadanía fue la de la violencia. ¿Te acuerdas cuando convocó Wallace, cuando el tema y que hizo el presidente de la República en su mañanera de ayer, de la marcha que le hicieron a él contra la inseguridad? No es un asunto como de personas, sino del momento histórico que vive el país, ¿no? Vi a muchas personas adultas mayores, vi a muchos adultos mayores que estaban en la marcha, sí. Vi mucho entusiasmo y mucha convicción de defender al INE, porque quienes han vivido el proceso histórico del avance democrático que ha tenido el país, saben lo importante que ha sido el INE en ese transitar, ¿no? Sí. Vi también, yo fui con mis hijos, vi muchos niños, vi personas de todos los estratos sociales, vi muchos políticos abrumados por el movimiento que se hizo por la ciudadanía. Son muchos políticos que se ubicaban o que entendían que en esa marcha eran una persona más, que se colocaban en su justa dimensión como un individuo más en el país, ¿no? Y a muchos siento que les cayó de peso eso, incluido el presidente. Pero vi una marcha en donde la ciudadanía rebasó al sistema político. Eso fue lo que yo creo que vi, ¿no? Yo fui en calidad de comerciante, yo fui en calidad convocando a mis amigos comerciantes, uh-huh, y con mi familia como un ciudadano más, ¿no? Y esa fue la convocatoria que hicimos como ciudadanos. De acuerdo. Oye, Edgar, ¿cómo veía la gente a los políticos que asistieron? Tuvimos la oportunidad de verlo, tanto ahí cerca de ese lugar ahí que nos tocó transmitir algunas cosas para Nueva York, pero desde tu punto de vista, ¿cómo veía la gente a los políticos? Pues mira, como yo te digo, fue una movilización ciudadana, y en esa característica de ser una movilización eminentemente ciudadana, pues quienes asistieron se empoderaron, y yo vi de todo.
vi políticos que fueron muy bien recibidos, como Woldenberg, como Beatriz Paredes, Beatriz Pajés, que tuvieron una muy buena aceptación y que la gente los reconocía y saludaba y buscaba tomarse fotos con ellos, como el doctor Narro, y pues también hubo políticos a los que no les fue nada bien, ¿no? ¿Cómo incluido mi presidente del Partido Nacional, en un restaurante allí le dijeron algunas cosas a algunas personas, y con justa razón desde su perspectiva, ¿no? Se hizo una demanda, o se está haciendo una demanda ciudadana para la defensa del INE, y entonces la gente le increpaba que el partido hubiera votado o que estuviera negociando en favor de una reforma electoral. Él fue muy claro al decir que no había nada de negociaciones con el gobierno para el tema de la reforma electoral, pero pues la ciudadanía y las personas que lo increparon se desahogaron, pues diciendo y externando su pensamiento, ¿no? Fíjate que mencionabas algo muy importante, Edgar, recordabas la marcha que se realizó hace algunos años cuando el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, tuvo esa marcha, y bueno, recuerdo que inclusive después de la marcha, bueno, había varias agrupaciones que se estaban peleando ahora sí que la creación o la convocatoria de esa marcha, y creo que eso fue lo que le dio al traste, y recordamos precisamente la organización de la señora Wallace, México Unido contra la Delincuencia, y bueno, finalmente el entonces jefe de gobierno le dio la autoría a la organización del Yunque, que yo creo que no tuvo nada que ver, pero bueno, le dio la autoría de esa marcha. Pero lo estoy mencionando precisamente porque, yéndonos a lo que fue el domingo pasado, sí hubo buena coordinación, o se estuvieron peleando pues digamos que llevar el liderazgo de esta marcha. Cuéntanos un poquito tú, ¿qué fue lo que observaste? No, yo creo que hubo una muy buena organización desde el momento previo en el que todo el mundo bueno, tú eres periodista y tú vas siguiendo los medios. Desde que se hizo el ejercicio de la convocatoria, tú recordarás que a todas las personas que entrevistaban decían: soy uno más que está convocando, soy uno más que forma parte de ese ejercicio de convocatoria, no soy yo el único que está convocando. O sea, nadie se apersonó. Yo creo que la ciudadanía está evolucionando. Yo la verdad es que me quedé con esa reflexión. Creo que la sociedad civil es la ruta de la transformación que el país requiere. Lo hemos platicado tú y yo en algunas ocasiones. El país tiene crisis política y crisis de políticos, y creo que hoy la ciudadanía se entendió muy bien, se quitó la camiseta de alguna afiliación, de alguna percepción política, o incluso de siglas de organizaciones de la sociedad civil, y todo el mundo fuimos mexicanos. Ahí se coreaba el himno nacional, se coreaba todos somos mexicanos, se hicieron consignas a favor del INE, siempre respetuosas y ciudadanizadas, no tratando de lucir. Únicamente el PRD fue quien llevaba gorras y banderas del PRD. Creo que eso también la ciudadanía lo vio mal, y su contingente se quedó ahí un poco relegado, ¿no? Sí se veía que nadie quería ser asociado a su contingente porque traían sus gorras y sus banderas del PRD. Salvo eso, creo que todo el mundo entendió que era un tema ciudadanizado, y pues tan unido estuvo que solamente hubo un orador. Solamente Woldenberg fue quien dio el mensaje. Tú ya lo escuchaste, tú ya lo analizaste. Hay opiniones encontradas, pero nadie puede negar que Woldenberg es un referente en el proceso democrático de nuestro país, ¿no? Por supuesto. Oye, y estuve buscando y no encontré algún vidrio roto. Cuéntanos un poco de la dinámica, porque pues regularmente cuando se realizan manifestaciones o de esta naturaleza, pues vemos, bueno, cuántos vidrios rotos hay, cuántos Oxxos, cuántos 7-Eleven son vandalizados. Pues no vi alguno. ¿Tú encontraste alguno? No hubo ni basura, amigo. Cuando el presidente dice que no somos iguales, evidentemente es cierto. En eso es lo único en lo que tiene razón. No somos iguales. Quienes nos manifestamos éramos personas
con educación, con ganas de salvar a México, con ganas de cuidar a México, que estamos enamorados de nuestro país y que queremos protegerlo de esos afanes dictatoriales. Toda la gente que iba llevaba su agua, llevaba su bolsita para su basura. No hubo un solo vidrio roto, como tú bien lo mencionas. Sí había provocadores. En una de las glorietas, en la glorieta de Cuauhtémoc, había un grupo de simpatizantes del presidente o de Morena, no sé, que estaban tratando con groserías y demás, estaban tratando de provocar a los contingentes, y curiosamente ahí estaban apostados una gran cantidad de medios de comunicación. Yo creo que el presidente le apostaba a que alguien cayera en el ganchito de pelearse con ellos, ¿no? También una diputada de Morena estaba ofendiéndole a la gente, gritándoles nacos, gritándoles que ojalá y se murieran en bola de diabéticos y una serie de cosas por allí. Ahí andan las notas y ahí andan los videos que ella misma, su gente misma grabó mientras ella estaba ofendiendo a las personas. Recuérdanos el nombre de la diputada. No me acuerdo. Es una diputada muy polémica, es una diputada, si no me equivoco, es una diputada transexual, que salió ya, hay un video por ahí de ella. Ah, la que se vistió como el Papa, ¿no? Exactamente. Ajá. Es una diputada bastante polémica, no recuerdo su nombre, pero ahí están los videos, ahí están todos sus pues escándalos, ¿no? De los que se ha caracterizado. Yo no conozco alguna reforma que ella haya propuesto, pero sí ya sus escándalos. Y también te das cuenta cómo la vara para medir a los políticos es diferente, ¿no? Cómo ella ha hecho una serie de cosas que demeritan la investidura del cargo que ella ostenta, y cómo el presidente dice que no se atreve, por ejemplo, a ir a visitar a los enfermos en los hospitales porque está cuidando la investidura presidencial, ¿no? Y así una serie de cosas. Pero bueno, pues al final, afortunadamente creo que hubo madurez y civilidad por parte de todas las personas que asistieron a la marcha, y ninguna cayó en esos juegos de provocación, que sí hubo muchos, pero no pasó nada. Fue una marcha que terminó en paz, ni un solo Oxxo saqueado, ni un solo Seven saqueado, ni un solo vidrio roto, ni una sola pinta, ni una sola estridencia, pero creo que sí fue importante e impactante la foto. Tú ya las has de haber visto, las fotos de los drones, ¿no? Desde el inicio de la marcha, de la vanguardia y de la retaguardia de la marcha, cómo estaba lleno todo Reforma. Creo que es una foto espectacular que deja claro el nivel de movilización que se realizó. De acuerdo. Aunque el presidente haya minimizado y aunque Martí Batres haya, bueno, ya has visto los memes, ¿no? Que dicen que es Martí Barlet, porque cuenta los votos de una forma extraña. Y pues aquí este amigo también decía que éramos 10 o 12 mil personas. Yo creo que no nos contaron bien, quizás valga la pena hacer una nueva movilización, como ya se está planteando y como ya se está visualizando. De acuerdo, vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. WowMX.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, platicando con Edgar Mendieta del PRI acerca de esta marcha que se realizó en defensa del INE el fin de semana pasado. La verdad, una gran convocatoria. Mencionaba de Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, el cual pues dijo que eran entre 10 y 12 mil
personas las asistentes. Yo creo que, bueno, fue en una de sus 100 pantallas que tenía, porque no contabilizó las otras que tenía frente a ella, que estaba dentro de las instalaciones del C5. Pero bueno, más allá de eso, porque bueno, también hay que reconocerlo, que cuando un gobierno está, y eso lo hemos vivido todos, lo hemos visto todos, los que hemos tenido la oportunidad desde hace muchos años de estar dentro del periodismo, bueno, siempre yo he escuchado ese asunto, ¿no? Cuando alguien realiza una manifestación por cualquier tema político, he visto, por ejemplo, cuestiones de a favor de la vida, en contra del aborto, manifestaciones grandísimas, y de repente dicen, no, fueron 2,500 personas, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Podemos mencionar muchos ejemplos. Esta no fue la excepción, y la verdad es que no esperábamos menos del gobierno de la Ciudad de México en ese sentido. Así que bueno, ese sería, digamos, el primer comentario. Pero bueno, entrando un poquito más de fondo, bueno, ya hablamos un poquito de lo que fue la manifestación como tal, algunos personajes que estuvieron, los que fueron bien recibidos por la gente, los que fueron abucheados, los que fueron, pues, los que no los pelaron, no los peló nadie. Y bueno, yo te preguntaría, ya entrando de lleno a lo que llevó a esta marcha, que es la reforma electoral. A ver, fuera de apasionamientos de uno y otro lado, y vamos a hacerlo más a fondo con Agustín Guerrero, que es del Partido Morena, pero yo te preguntaría, a ver, ¿tú qué consideras que sea algo positivo de la reforma que presentó ante el Congreso el presidente, o que mandó el presidente López Obrador? O sea, ¿todo es o malo, o hay algún punto interesante? Cuéntanos. Mira, yo lo único bueno que percibo de su reforma es el voto electrónico. Okay. Es lo único, voto electrónico, creo que eso es lo único. Y eso todavía tengo mis dudas, ¿no? No sé si México está en las condiciones. Tú recordarás que se han argumentado bastantes fraudes en Estados Unidos, que es una de las democracias avanzadas. En Estados Unidos el voto electrónico ha dejado dudas justamente en ciertos estados en los que por su sistema de votaciones tienen más representación. En Florida y en Texas traen allí dificultades en el proceso de la votación, y varios han argumentado fraude electoral desde el asunto del voto electrónico. Sí. Yo digo, al final de cuentas es un tema que hay que hacer. Cada partido o cada gobierno en turno, desde que se logró la alternancia en el 2000 con Vicente Fox, cada gobernante ha querido dejar su reforma electoral para tratar de fortalecerse y de mantenerse en el poder. Eso lo entiendo. La oposición es la que se ha encargado de hacer entender que debe de haber equilibrios en el gobierno. Sí. ¿Tú te acuerdas el eslogan de Vicente Fox a la mitad de su sexenio, que era quítale el freno al cambio? No, y él argumentaba que el Congreso era el que no le permitía a él avanzar en su reforma y en su transformación y en todas sus propuestas de campaña. Y la oposición lo hizo entender que tenía que trabajar con ellos, negociar con ellos y acordar con ellos. Y así te puedo mencionar a Calderón y después a Peña. Si tú te acuerdas, en la época de Enrique Peña Nieto, se planteó el proyecto de No Más Pluris, y que incluso se buscaron firmas. Tu servidor participamos en un proceso de levantamiento de firmas ciudadanas para que no hubiera más pluris. Y así era el proyecto que se llamó, la campaña que se realizó por parte del PRI, No Más Pluris. La oposición se opuso. En ese entonces la oposición era Morena, era el PRD, era Movimiento Ciudadano, era el PAN, y hacían referencia a que los plurinominales tenían que seguir. Tienen una razón de ser. El presidente ha tratado de minimizar todo, reducirlo a un tema económico, pero tiene un asunto más de fondo. El presidente trata de debatir de una manera muy simplista. Él enfoca su comunicación a un segmento de la población, y lo lamentable es que trate de engañarlos. O lo terrible o lo terrorífico es que trate de engañarlos, argumentando que es un asunto estrictamente de dinero,
cuando el sistema político, pues por consecuencia, tiene que ser cubierto y avanzado en recursos. Muchas de las personas que están con él, por ejemplo, Pablo Gómez, se oponía al financiamiento privado y sabes, traigo unas ganas de poder tener tiempo para buscar todos los diarios de debates cuando se construyó el INE en el 88, cuando se dio paso al COFIPE, que era el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuando se cambió de TRIFE, de Tribunal Federal Electoral, y se constituyó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando se cambió a la LEGIPE, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque todos han tenido unos debates muy enriquecedores, y en todos la oposición ha jugado un factor determinante, porque al final las minorías son las que se pueden ver relegadas en las reformas electorales, y no las minorías de los partidos, sino las minorías en el país. ¿Qué quiero decir? Tú te acordarás, es pregunta, ¿tú recordarás cómo fue que surgieron las plurinominales? No me acuerdo. Amigo, ok. En la época de los 60, 70, cuando las guerrillas andaban en el país, Lucio Cabañas y demás, en el sur del país, la Liga 23 de septiembre, diversas organizaciones, incluso en algunas participó cuando lo platicamos con él, un ideólogo del PRI, Reyes Heroles, sí, fue quien puso que hubiera una representación de las minorías. ¿Y cómo funcionan las plurinominales? El país se divide en 5 secciones, 5 circunscripciones, y cada partido hace una lista de representantes a las cámaras, tanto del Senado como de diputados. Y entonces, en función de su votación, tienen, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. En todos lados, en todo el país, quedas como mejor segundo lugar. Todos tus diputados, ¿no? En todo el país, quedan como mejor segundo lugar. Y no obtienes una diputación. Ahí no está habiendo representación. Independientemente, olvídate del partido. Sí. Piensa lo que tú gustes. No hay, tú quedas en segundo lugar, un partido X queda en segundo lugar en todos lados o en muchos lados del país y se queda sin la posibilidad de ser representado. Entonces, de allí surgen las plurinominales. Se les dan, por número de votación, se les da una proporción. Por eso se llaman representantes plurinominales o proporcionales. Pues se les da una proporción en función de la votación que tienen, y hay una fórmula aritmética para poderlos determinar, cada uno de los diputados que se le otorgan a todos los partidos. Sí. ¿Para qué? Para que las minorías se vean reflejadas. Y el origen de las plurinominales le dio estabilidad y paz al país en un momento en el que las guerrillas estaban teniendo un surgimiento importante. Entonces se logró transitar a la vida institucional, a quienes estaban realizando movimientos armados. Y eso es importante mencionarlo, porque obviamente el tiempo y la historia hacen que ese tipo de situaciones se olviden, y dice un dicho que cuando no recordamos nuestra historia estamos condenados a repetirla. Sí. Y ya podemos ver lo que ha estado pasando en Sudamérica, en donde las reformas electorales borran de un plumazo a toda la oposición, y entonces la oposición se atrinchera y comienzan a haber actos de violencia, y no queremos eso. Queremos estar en un país en paz. De acuerdo. Oye, antes de irnos a la pausa, ya estás. Quería comentar, también los aliados de Morena, ellos no están de acuerdo en la desaparición de las plurinominales, ¿no? No les conviene. Pues no, porque se pierde la representación. Todos los partidos minoritarios van a tener una pérdida de representación. Olvídate del tema de los recursos, esa es otra discusión, pero en cuanto a representación en el Congreso, se van a perder grandes posiciones, se pierde la posibilidad de que las minorías tengan voz en el Congreso. Exactamente. Muy bien, vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso.
wowmx.tv. Estamos en la tercera parte de Si yo fuera servidor público, platicando con Edgar Mendieta del Partido Revolucionario Institucional acerca de los ecos de la marcha en defensa del INE del domingo pasado. Bueno, pues estábamos también, ya nos platicaste un poquito cómo estuvo la marcha, algunos personajes, algunos temas que derivan precisamente de la realización de esta marcha, es decir, por la reforma electoral. Ya nos explicabas algunos puntos de las plurinominales. Bueno, Edgar, a ver, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de esta marcha? Porque, bueno, indudablemente sí, efectivamente la mayoría era, pues, personas de a pie de la sociedad, algunos de la sociedad civil organizada, algunos, una minoría de número de políticos, seguramente militantes de algunos de esos institutos, pero en general la gente no tenía una afiliación partidista, a lo mejor formaba parte de alguna organización, de una sociedad civil o de alguna otra naturaleza. Pero lo cierto es de que la sociedad, los ciudadanos de a pie estuvieron presentes. Bueno, ¿qué sigue? Porque indudablemente también, pues todo esto también los políticos lo tienen que canalizar de alguna forma. Digo, para eso son políticos, digo, su naturaleza es la búsqueda del poder, digo, así tal cual. Y no es que sea algo malo o ambicioso, sino que esa es su naturaleza. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene, Edgar? Porque fíjate que me llamó la atención, entre otras cosas, digamos que los primeros ecos o algunos resultados positivos que se dieron de esta marcha fue una encuesta realizada por el periódico El Financiero, en el cual ya la alianza opositora, en dado caso que se dé, pues pues no es que le estaría dando la vuelta, pero ya estaría un poco adelante en cuanto a números, y eso creo que sí es significativo. Yo creo que es una de las cosas positivas que se dio de esta marcha, y seguramente tendrá que haber otros más, porque después de que una oposición, estamos hablando del PRI, del PAN y del PRD, que nomás no se les veía primero, muy juntos se les veía, después se pelearon y después parece que quieren volver, y parece que esto también les puede dar inclusive hasta una motivación para ver si hay futuro para el 2024. ¿Tú cómo ves las cosas? Pues mira, sí, en el estricto sentido electoral, yo creo que debe de llevar a reflexión a quienes toman las decisiones en los partidos, ¿no? En cada uno de los partidos, porque yo, desde la percepción que tengo, es que los partidos se vieron rebasados. Sí. La ciudadanía fue la que tomó las calles, la que en este ejercicio, indudablemente siempre hay cabezas y siempre hay quienes van dirigiendo los ejercicios, eso no lo podemos obviar o omitir tú y yo, pero creo que sí los dirigentes de cada partido deben de tener en cuenta lo que está pidiendo la ciudadanía. O sea, fue muy preciso que el INE se debe de defender. Uh-huh. Creo que desde esa perspectiva, que los partidos de oposición que piensen diferente, pues tendrán una consecuencia en las urnas. Eso creo que lo debe de tener también muy claro el PT, el Verde, ¿no? El PCI, en donde tenga registro, donde tiene todavía registro. Creo que deben tenerlo muy precisado, muy claro, porque la ciudadanía está observando este proceso de reforma electoral y lo va a cobrar, como tú bien lo estás mencionando, en las urnas. Creo que la alianza opositora se mostró. Creo que Convergencia también tendrá que reflexionar en qué piso está parado, porque creo que el momento en el que estamos en el país y la división o la polarización que hizo o que hace diariamente el presidente de la República nos lleva a reflexionar en esa dualidad que hay, ¿no? No está viendo puntos medios. Yo creo que más bien los puntos medios van a ser vistos o van a ser considerados como esquiroles o como gente que está coadyuvándole al gobierno. Uh-huh. El presidente de la República está haciendo dos polos.
los opositores, los fifís, se descoció con calificativos, aspirantes a fifís, los desclasados, ¿no? Yo me considero de esos, de los desclasados, de los que estaban en un estrato social bajo y que de manera aspiracionista hemos salido de allí. A todos esos nos encasilló en un espacio, en una sola caja, y creo que en ese sentido tendremos que aglutinarnos como nos está ya seleccionando o separando el presidente de la República, porque está más que evidente su interés y su intención de perpetuarse en el poder a la mala, que esa es la parte donde quisiera yo, quizás creo que la oportunidad va a ser en el programa cuando platiquemos con Agustín, sí, en donde tenemos la reforma para poder hacer allí un contraste de opiniones en cuanto a las propuestas y el alcance de la reforma y por qué es tan peligrosa la reforma que está proponiendo el presidente de la República. Pretende desaparecer los órganos electorales en los estados, cuando la lucha por la descentralización de las elecciones fue brutal. El país está volviendo a ser de un solo hombre, de una sola persona, que se haga lo que el presidente quiera. Uh-huh. Y eso nos costó muchos años, y nos costó, digo, porque pues yo me afilié al PRI justo cuando perdimos la presidencia de la República. Uh-huh. Cuando el PRI la presidencia de la República, yo no me siento reflejado en ese PRI omnipotente y poderoso en el que eran las horas del presidente. Yo me afilié al PRI en el 2000 y tengo 22 años sí, de ser militante, pero también esos mismos 22 años, solo quítale 16 años de ser oposición en el país. Y en la Ciudad de México he sido oposición toda mi vida. Y sabemos lo importante que es que haya equilibrios y pesos y contrapesos en el ejercicio del poder político. Entonces, la ciudadanía ya mandó un mensaje muy claro, muy preciso, muy fuerte a los partidos, y creo que los partidos lo deben de escuchar, tener humildad. Esa parte creo que es la que yo resaltaría, sí, que los dirigentes de todos los partidos requieren hacer un ejercicio de humildad y reconocer que la ciudadanía está haciendo un llamado contundente. Y yo no creo que haya condiciones para pasar la reforma electoral. Pienso que no hay condiciones políticas, pienso que se le debe de mandar un mensaje muy contundente al presidente de la República de que esta reforma política no va y que se tiene... Hay muchas propuestas en el Congreso, en ambas cámaras, hay más de 150 iniciativas de reformas en materia política. Sí. Y para procesarlas, creo que el tiempo ya pasó. Porque también es importante tener en cuenta que la ley y la Constitución establecen un tiempo para poder hacer reformas en materia electoral. La ciudadanía siempre se ha opuesto a que se legisle al vapor. Y justo en materia electoral se han puesto candados, y no por el gobernante, sino por la oposición en turno. Uh-huh. Puesto candados para que no se cambien las reglas del juego de último momento. Y entonces hay fechas fatales en las que tú ya no puedes mover las leyes para que se puedan tener claras las reglas del juego. Porque imagínate que en un juego te cambien las reglas a la mitad del partido y que quien las pueda cambiar sea justamente quien va sintiendo que puede perder el poder. Entonces eso es lo que no estamos, o lo que no se debe de permitir, que hagamos retrocesos. Y sí, la verdad es que esta reforma, esta propuesta de reforma nos estaría regresando a 40 años de la historia en el país. Las propuestas que tiene de centralización, de desaparecer órganos electorales, de reducirle el presupuesto al INE, de reducir las plurinominales, o sea, es una reforma regresiva a los 70s. 50 años tendríamos de retroceso con esta reforma, y eso no hay que permitirlo. De acuerdo. Bueno, antes de irnos a la siguiente pausa, a ver, no me contestaste lo que te había preguntado en cuanto a las posibilidades reales que veas, o sea, es decir, la oposición realmente se motiva con esta marcha, porque bueno, indudablemente los políticos, te digo, también juegan algo importante, pues obviamente juegan posiciones de poder,
Mi pregunta, a ver, si quieres te la cambio un poquito. A ver, con todo esto, la oposición ve que sí tiene posibilidades reales de ganar la presidencia de la República o el Congreso de la Unión, a lo mejor no una mayoría, pero algo que le quite un buen pedazo del pastel a Morena y sus aliados, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que no es algo menor. O sea, no es como cualquier gubernatura, hay que decirlo. ¿Tú cómo ves las cosas? O sea, sí tiene, o sea, digamos que ahora sí que tiene, se motivaron para decir, oh, vamos con todo. Sí, creo que no te respondí la pregunta. Creo que hay condiciones para poder hacer un cambio en el ejercicio de gobierno tanto de la Ciudad de México como en la presidencia de la República. Yo veo en las dos una amplia posibilidad. Obviamente se requiere el ejercicio de humildad de los dirigentes de los partidos, postular buenos candidatos, postular que estén vinculados a la sociedad civil, porque también ese es un llamado muy cierto. La gente está cansada de los políticos que se cuelgan de las plurinominales, porque también ha habido un vicio en el asunto de las representaciones plurinominales. Ajá. Y lo han visto los partidos como un espacio, como un coto, en donde ellos se pueden administrar la derrota, donde se va administrando la derrota y van teniendo cuotas para los cuates, ¿no? También eso hay que decirlo con claridad. Ajá. Los partidos políticos, todos sin excepción, tienen en las representaciones plurinominales, más que visualizar la posibilidad de colocar a especialistas de temas, a conocedores de temas o a gente con experiencia parlamentaria, se han dado a la tarea de colocar las cuotas de los amigos, las cuotas políticas, y entonces pues el ejercicio de representación se pierde. Y creo que eso también es un reclamo popular, y ahí es donde está afincando su discurso el presidente de la República. Si logramos que se postulen candidatos, tanto de mayoría relativa como en las listas de representación proporcional, que representen a la ciudadanía, evidentemente los resultados van a ser favorables a quien los postule, ¿eh? Uh-huh. Si el presidente de la República hace un ejercicio de postulación territorial, no va a haber quien le gane. Eso también hay que decirlo con total claridad. Y si la oposición hace un ejercicio de postulación de candidatos que tengan vinculación con el territorio, pues evidentemente va a haber una posibilidad. O sea, la ecuación no es tan sencilla. La ecuación no es de casi la oposición les va a ganar. No, yo creo que justamente en este despertar ciudadano que está habiendo, sí, también las personas de la sociedad civil están más atentas a quién se postula, a qué personaje se postula. Tú te podrás dar cuenta, cuando Andrés Manuel era perredista, el PRD tenía un nivel de votación impresionante. Cuando se va del PRD y constituye a Morena, lo sigue un grupo importante de personas, no solo del PRD, sino de varios otros partidos, con un movimiento esperanzador. Uh-huh. Cuando empiezan a ganar elecciones, empieza un proceso de descomposición, en donde ya no se ve reflejada la ciudadanía. Cuando empiezan a hacer ejercicios de gobierno, se dan cuenta de que las cosas no eran lo que estaba planteando, pero aún así él sigue teniendo una simpatía y una representación territorial importante por su ejercicio discursivo y demás. Entonces, ¿qué podemos entender o qué podemos ver aquí? Que la ciudadanía sí se fija en la persona por la que están participando o por la que van a votar. Entonces aquí la ecuación con los partidos, o al decir que la oposición tiene la posibilidad de ganar o perder una elección, yo creo que le falta a esa pregunta el apellido. La oposición tiene la posibilidad de ganar, pero ¿con quién? Ajá, okay. ¿No? O sea, ahí necesitamos empezar a ver los nombres de las personas que están en el interés de postularse, porque la ecuación no va a ser tan sencilla. El ejemplo, en el Estado de México. Oye, aguántame tantito, me tengo que ir a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, regreso.
Estamos en la última parte de Si yo fuera servidor público, platicando con Edgar Mendieta del Partido Revolucionario Institucional. Perdón, Edgar, te interrumpí. No, amigo. Adelante. Te decía yo que, por ejemplo, en el Estado de México, en donde los indicadores de la oposición marcan un porcentaje de votación con Ana Lilia Herrera, otro porcentaje de votación con la compañera Alejandra del Moral, otra postulación con Juan Cepeda, otro porcentaje de votación con a su nombre, de Vargas, del PAN. Enrique Vargas, ¿no? Enrique Vargas, otro nivel de votación con Enrique Vargas. O sea, la persona sí importa, sí es importante quién esté participando. Entonces, aquí, por ejemplo, también Morena, en el Estado de México, Morena, con Delfina tiene un nivel, con Higinio tiene otro nivel, con Horacio Duarte tiene otro nivel. Obviamente Delfina es la menos votada o la menos que menos simpatía genera, pero bueno, pues ellos verán qué decisión toman. Pero sí es importante que los partidos entiendan que la sociedad sí está volteando a ver a quién están postulando, qué candidato está siendo postulado. Entonces la ecuación, obviamente como voto duro, sí, cada partido tiene un nivel de votación dura, pero el voto duro de los partidos de oposición no alcanza para ganarle al gobierno de la República o a Morena en específico. Sí se tiene que hacer una revisión muy puntual de los perfiles de las candidatas y los candidatos y qué presencia territorial tienen. Muy bien. A ver, en este último bloque sí me gustaría hablar de un sector que a lo mejor pocas veces hablamos de él. A ver, así como decimos que no se puede ni se debe descalificar a todos los ciudadanos de a pie que fueron a la marcha de este domingo pasado en defensa del INE, lo cual estamos todos de acuerdo, bueno, casi todos. Creo que también es importante decirlo, todas las personas que están a favor de la Cuarta Transformación y que van a las marchas y que van a cantarle las mañanitas al presidente y que van a ir el 1 de diciembre a festejar un aniversario más del gobierno de López Obrador, creo que también merecen respeto y merecen, pues no insultarlos, porque digo, en una democracia se vale que le vayas a A o le vayas a B o le vayas a C o D. Eso es por un lado. Por otro, decía yo al principio de este comentario, nos estamos olvidando de un sector que son las personas que nunca van a votar y que les vale golondrinas, y que creo que ese sería el público, bueno, por decirlo de alguna forma, el público meta que deberían buscar la oposición. ¿Por qué? Porque es un pedazote. Recuerdo que algún funcionario del INE de allá de Benito Juárez me lo decía. Me decía más o menos en un cálculo de números, decía sí hay que reconocerle a todos los millones de personas que fueron a votar por López Obrador, eso no lo puedes demeritar. Dice, y hay que reconocer a los que votaron por la oposición, pero dice, pero hay que buscar, dice, en este momento decía, si realmente si puede haber una competencia real, tienen que buscar a las personas que nunca van a votar, y que me decía más o menos, oscilaba en hace como 3 años me decía que eran como más de 30 millones de personas, decía, no es un número menor. Entonces yo te preguntaría en ese sentido, los partidos están enfocando también sus baterías en ese sector, porque finalmente, pues ahí puede marcar diferencia, porque los simpatizantes del PRI, del PAN y del PRD, pues finalmente ya los tienen asegurados, pero ¿y todos estos? Sí, fíjate que yo no veo una estrategia de los partidos hacia el abstencionismo. Sí. Tienes toda la razón. Con todo y que esta votación intermedia fue la más votada, la votación más alta que ha habido en un proceso de votación intermedia el pasado ejercicio del 2021. Ajá. Incluso también la de Andrés Manuel fue una de las elecciones más votadas, la del 2018, que él sí también hizo un llamado al abstencionismo. Te acordarás que Vicente Fox hizo un llamado al voto útil. Uh-huh. Y también al abstencionismo. Él hizo una estrategia muy específica de las personas que no votan. En España, Zapatero también hizo una campaña muy específica para que la ciudadanía fuera a votar. Todos los estudios, absolutamente todos los estudios electorales que hacen referencia a los procesos de cambios de presidentes de la República en cualquier país, mencionan que
cuando hay mayor nivel de votación, Sí. el gobierno no pierde, sea el que sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro, sea republicano, sea demócrata, sea lo que sea. Uh-huh. Siempre que el nivel de votación es más alto, en la medida en la que el nivel de votación es más alto, las probabilidades de que el partido gobernante pierda son también muy altas, justamente porque la ciudadanía apática es a la que hay que buscar, la ciudadanía que no está teniendo participación política, porque todos los que estamos politizados pues ya tenemos una idea o una formación clara, y la postura ideológica cambia o varía muy poco, contrario a lo que los que no votan. Los que no votan hay que trabajar con ellos, hay que plantearles una propuesta muy concreta, indudablemente. Si no me equivoco, salvo corrección de los datos, en la última elección presidencial hubo un 63% de votación Sí. de la lista nacional. Es decir, el 37% de las personas de la lista nominal no votaron. Y ese 37% obviamente puede hacer que cualquier partido o candidato gane, ¿no? Uh-huh. Sea quien sea. Entonces, ese 37% es el que, como bien lo mencionas tú, hay que ir a buscar. Perdón, es que sí quedé muy afónico. Discúlpame. No te preocupes. Coincido totalmente contigo. El 37%, o bueno, más bien las personas que se abstienen, Sí. a las que hay que ir a buscar. Sí, porque estarás de acuerdo inclusive, o sea, las personas que están a favor de la cuarta transformación, bueno, yo creo que va a ser mínimo el porcentaje que los van a convencer para que se vayan y voten por alguien de la oposición, y al revés, ¿no? O sea, creo que también muchas personas que en este momento simpatizan con la oposición, es difícil que se vayan a la 4T, no es imposible tampoco, pero pues, ¿cuánto puede ser un porcentaje mínimo de ambos lados? Más bien sería esa parte, y ahí sí te digo, sí marcaría una diferencia impresionante para los resultados que podemos esperar para 2024. Bueno, ya en estos últimos minutos, Edgar, bueno, ¿qué más podemos esperar ya después de esta marcha? ¿Qué vamos a ver por lo menos? Ya no te digo de aquí a un año, de aquí a enero por lo menos, ¿qué es lo que vamos a ver y que vamos a decir? Caramba, esto es fruto de esta marcha que fue prácticamente ciudadana. A ver, ¿qué nos puedes decir al respecto? Pues mira, sí tengo muy precisado el nivel de votación que ha perdido el presidente de la República. En sus 30 y tantos millones del 2018 se han vuelto 16, 17 millones en esta última elección. Se le ha ido diluyendo un gran porcentaje de su votación. Y creo que ha sido porque ha ido pateando a la clase media. Justo quien le dio el triunfo es aquí la clase media, que es muy participativa en nuestro país, es la que más ha golpeado, ¿no? La clase media baja, clase media, media alta, como tú les quieras denominar o seccionar, esa clase media fue quien le dio el triunfo a Fox, y fue quien le dio el triunfo a Peña, fue el que le dio el triunfo, que le dio el triunfo a Calderón, que le dio el triunfo a Peña y que le dio el triunfo a Andrés Manuel. Creo que es una clase o una estrato de la sociedad muy participativo y que tiene un proceso más claro de los ejercicios electorales. ¿Qué viene? Creo que estar atentos al Congreso, en este caso la Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen, en donde se encuentra la propuesta de reforma del Ejecutivo en materia electoral. Creo que hay que estar ahí atentos. Hay muchas voces al interior que nos están monitoreando o que le están monitoreando a la sociedad en qué sentido va la reforma o las propuestas de reforma, y en ese sentido pues simplemente hay un plan ya de acción muy claro, que en nuestras casas colgar nuestra lona, lo que llevamos. Yo defiendo al INE, que quede muy claro que en el territorio se está también teniendo esta lucha, porque va a ser una lucha muy importante, y que a lo mejor esta es la punta del iceberg de lo que se está peleando, pero como se había dicho hace tiempo, si no hacemos una lucha por la defensa de la democracia en el país, pues vamos a estar como Venezuela, o como Nicaragua, o como Cuba, en donde la oposición es perseguida, en donde la oposición es asesinada o encarcelada. Entonces, sí es importante defender nuestras instituciones electorales.
En ese sentido, todos tenemos esa claridad y estamos dándole seguimiento, o le vamos a dar seguimiento al proceso de reforma. Se hizo una campaña en donde las personas en los distritos electorales o en las entidades del país puedan identificar lo que les corresponde, para que de sus redes sociales, de una manera respetuosa, se les pida que voten en contra de la reforma electoral que está planteando el presidente de la República, que se haga sentir la fuerza de la ciudadanía para que reflexión y no vayan a comprar votos como ha pasado en otras reformas electorales, en las que incluso ha habido diputados o senadores que se cambian hacia Morena porque les ofrecen una u otra cosa. Entonces, la ciudadanía está haciendo ese ejercicio de presión y estar atentos a la discusión que en esta semana se dé en el Congreso de la Unión, para poder ir perfilando, ir viendo hacia dónde se dirige la reforma electoral. Yo creo que al presidente le dolió mucho. No se había con tantos calificativos, no había el tema de las fotografías de quienes habían asistido a la marcha, la lista de los nombres en clara alusión a sus ejercicios de gobierno o a sus funcionarios, ¿no? Para que les armen carpetas, para que les busquen escándalos, para que les hagan cualquier ejercicio de presión para doblarlos. Ya ha habido quienes se han estado pronunciando en ese sentido, que no les preocupa, o que no les, la presión del Ejecutivo va a ser muy fuerte, la presión del presidente de la República va a ser brutal, y pues creo que nos toca resistir y nos toca generar más conciencia en la ciudadanía. Muy bien, pues Edgar, te agradezco mucho tu participación en este programa y nos veremos próximamente ahí debatiendo con Agustín Guerrero de Morena. Claro que sí, amigo. Bueno. Hashtag, el INE no se toca. Perfecto. Y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de la televisora. Nos vemos. Wow. MX.tv presentó ¡Wow! 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 Wow. MX.tv